Buenos días, mi nombre es Sergio Vergese, yo soy profesor de anestesiología y cirugía neurológica en la Universidad Estatal de Nueva York, SUNY at Stony Brook, y es un placer para mí poder compartir nuestra investigación, nuestro interés en esta área que últimamente ha tenido tanto desarrollo. Quisiera agradecer al comité organizador por tener el placer, el honor para mí de invitarme, de poder dar esta charla. Como siempre digo, mi español es un poco duro a veces, así que si digo o invento nuevas palabras, pido mil disculpas. Hoy voy a hablar de prehabilitación y más específicamente de prehabilitación cerebral, que es algo que hemos estado trabajando en los últimos 5 o 6 años, lo cual tenemos muchos interés. La historia comienza, y siempre me gusta contar esta historia con Don Miguel. Don Miguel Delibes-Setien, que fue uno de los mejores escritores que España ha dado al mundo. Gana el premio Cervantes en 1993, el año antes que Mario Vargas Llosa, que después va y gana el mayor premio de literatura que existe, ¿no es cierto? Don Miguel estaba escribiendo sus libros, quizás escribió el mejor libro de su carrera cuando lo termina en el hospital y tuvo un diagnóstico de cáncer de colon y fue a tener cirugía. La cirugía duró un par de horas, nada nuevo y relevante, pero cuando él sale de la cirugía, él nota que algo no está bien. Lamentablemente lo tengo en inglés, pero dice que él, con sus propias palabras, dice que Don Miguel murió el 21 de mayo de 1998, lo cual fue el día de su cirugía. No es cierto que él muere allí. Él dice que la cirugía no fue favorable, que perdió todo, que perdió eritrocitos, memoria, visión, concentración. Él entró a la sala de operaciones como un hombre inteligente y salió. Sus hijos me contaron diciendo que era un lerdo, un idiota. Él no pudo escribir más. El último libro que él edita y escribe es La mujer de rojo, que es acerca de su mujer, y el libro que escribe después de la cirugía lo termina el hijo. Lo que es interesante aquí es que siempre medimos el impacto de la cirugía con la cirugía per se. En este caso, por ejemplo, tenía cirugía de colon, 2 horas, no sangrado, se retiró el tumor, todo está muy bien. En realidad, hay impactos que van más allá de eso. Como verán aquí, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, ahí estoy sentado en la misma silla, y aquí con sus hijos que nos ayudaron enormemente a difundir este tema en Europa, así como también en los Estados Unidos, porque claramente ellos entendieron, después de lo que pasó al padre, que lo que mató al padre no fue el cáncer de colon, pero fue este debacle después de la cirugía 2 años más tarde. Hoy sabemos que anestesia y cirugía cambia la trayectoria cognitiva de nuestros pacientes. En este caso, el papel de la Mayo Clinic, del grupo de David Warner, muestra que pacientes que no tenían exposición a la anestesia y cirugía tienen unas curvas diferentes. Claramente, anestesia general, en este caso, está asociado con una aceleración de la declinación cognitiva, que es más allá de lo que es expectado o esperado por la edad de estos pacientes. Cuando miramos, por ejemplo, al impacto de delirio y mortalidad,
aquí tenemos un metaanálisis que fue hecho por Hamilton, donde muestra de que no solo los pacientes tienen un incremento del riesgo de mortalidad, la mayoría de estos estudios son a 1 año, pero también tienen un porcentaje que es muy alto, un 10%, de que estos pacientes 1 año más tarde no van a estar vivos, si tienen este deterioro cognitivo. O sea que claramente es un problema que nos interesa, que debemos poner atención y que deberíamos buscar soluciones. Ahora, hay factores claramente que no pueden ser modificables. Por ejemplo, si miramos en la izquierda de nuestra columna, vemos que el incremento de edad, alcohol, ser hombre, vivir solo, etcétera, no va a ayudar a ese paciente, pero claramente hay factores en el environment, así como también medicaciones como anticolinérgicos, benzodiazepina, etcétera, que usamos en el daily basis, que pueden impactar a estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa con prehabilitación? Prehabilitación, el American College of Surgeons define prehabilitación como un proceso de mejorar la capacidad funcional de los pacientes antes de un procedimiento quirúrgico. De esa manera, no diferente que cualquier atleta, ¿no es cierto? Si uno va a correr una maratón o una carrera, uno va a tener que estar listo para esa carrera. Prehabilitación, el concepto es de tratar de tener ese paciente a un punto de actividad que ayude para que ese paciente, el impacto de la cirugía, el impacto de la anestesia, disminuya o que encuentre la cirugía a ese paciente en su mejor punto. Ahora, claramente, cuando miramos a prehabilitación, hay varios puntos o hay varios procesos que se pueden poner en place para poder ayudar a esos pacientes. Voy a mostrarles un par de papeles donde empieza a mostrar de que quizás hay una razón, un impacto positivo cuando hablamos de prehabilitación. La ventaja de prehabilitación es que es algo que es físico, que es psicológico y que cuando uno lo hace no necesita medicaciones y que claramente es simple de hacer, ¿cierto? En este caso, en este papel de Daniel Santamina, muestra que, por ejemplo, en prostatectomía radical, es un estudio randomizado que muestra que hay varios factores donde los pacientes que hicieron prehabilitación comparado con el cuidado usual, muestra que puede que haya diferencias. Sobre todo, hay 2 o 3 áreas cuando uno hablamos, por ejemplo, de strength en el corno izquierdo, así como también caminar o ansiedad. Así como también en este caso muy interesante, muestra que el porcentaje de grasa corporal mejora en esos pacientes que han tenido ese proceso de rehabilitación. El mismo grupo, Daniel Santamina, también mira a este metaanálisis donde empieza a mostrar que, diferentes estudios, en este caso hay 4.500 citaciones que se vieron y se encontraron 21 estudios que muestran que moderado rehabilitación tiene un impacto positivo en mejorar la salud de estos pacientes. Ahora, claro, como uno entiende que la mayoría de estos estudios hicieron foco en lo que se llama un fitness aeróbico. Como dije anteriormente, los estudios iniciales en animales nos mostraron que los pacientes que tenían prehabilitación física no solo tenían un impacto positivo, mejores resultados en el estado físico postquirúrgico, pero así también en el estado mental postquirúrgico. O sea que rehabilitación física probablemente tenga un impacto
positivo en la rehabilitación psicológica. Ahora, ¿qué pasa si esa rehabilitación, que es el foco de interés de nuestro grupo, qué pasa si el foco de rehabilitación de estos pacientes se basa en la rehabilitación psicológica, en la habilitación en este caso, de neurocognición? En este papel de Blumenthal muestra que si uno hace cambios de lifestyles, y así como también en neurocognición de adultos ancianos, adultos viejos, uno muestra que hay un beneficio. En este caso todavía hay ejercicio aeróbico, que es la barra azul, que no es 100% psicológico, hay cambios dietarios, que es la barra gris, así como también educación en salud. O sea que si uno aplica estos principios en different domains, se empieza a ver en los estudios, en un estado muy primitivo, que probablemente haya un beneficio. En este caso, los dos domains que fueron testeados fueron la funcional global ejecutiva de estos pacientes, así como también la escala de clínica de demencia. Nuestra pregunta muchos años atrás fue, ¿qué pasa si aumentamos la reserva, no solo de los órganos que hemos estado haciendo en anestesia por tantos años, pero qué pasa si hacemos aumentamos la reserva del cerebro? ¿Podemos hacerlos o no? Estos son los datos que vimos, estos son datos que nosotros vimos originariamente, que nos hizo llegar a nuestro estudio, que fue publicado en JAMA hace muy poco. Vimos que terapia de juego, play therapy, en pacientes de edad, reduce que esos pacientes se olviden cosas, así como también incrementa lo que se llama mental sharpness. Leila publicó este papel. Y creo que aquí hay dos conceptos. Uno es que este juego cerebral repetitorio, si uno diría así, aumenta los outcomes son better. O sea que aquí vemos dos cosas. Uno es que hay una repetición del proceso, y la otra es que es completamente no relacionado a domains específicos de cerebros, o sea que por eso la play therapy tiene un rol muy importante. Video games puede mejorar la función cognitiva, y en este caso Feng y Belavier mostraron que tampoco como 10 horas de exposición durante 2 semanas vieron que tenían un resultado positivo. Ahora, cuando miramos a reserva cognitiva, que es completamente diferente, vemos que hay 7 trials randomizados, controlados, 3.200 pacientes que tienen más de 50 años, y la idea, los datos muestran que si tienen un ejercicio cognitivo de 60 a 90 minutos, 1 a 4 veces por día, entre 5 y 30 semanas, o sea que un total de 8 a 40 sesiones, vemos que papel y lápiz o computadora, vemos que esos pacientes, si le aplicaban ejercicios de memoria, resolver problemas, de procesar, la velocidad de procesamiento de esos pacientes, vemos que hay un efecto que es persistente, un efecto que es fuerte y que es longitudinal en lo que se llama la performance neuropsicológica. O sea que vemos aquí que no solo que anda mejor, sino que dura por un periodo de tiempo, y vemos que hay un incremento en la curva cuando medimos esto. Un poco más de datos, vemos que 6 a 10 semanas de postoperatorio muestra que la atención y la memoria fueron beneficiables, en este caso after CABG,
Otro estudio de Sale muestra que 3 horas de mnemonic cognitivo preoperatorio, entrenamiento, muestra que esos pacientes también tienen una disminución de la disfunción cognitiva en pacientes que son ancianos y que tuvieron cirugía del gastrointestinal. Y por último, el cambio environmental ayuda a mitigar los adversos efectos de la anestesia y la cirugía en la función cognitiva en animales, en este caso, que also. Con todos esos datos, en el año 2013, 2014, son unos cuantos años atrás, empezamos a pensar cómo podíamos entrenar a estos pacientes. Entonces, nosotros publicamos esto en el año 2015, donde veíamos que, desarrollamos este protocolo, que la idea es de darle un ejercicio cognitivo a estos pacientes para ver si podíamos mejorar la reserva. Hicimos en nuestro estudio, bajo la dirección de Michelle Miriam, así como también una colombiana, Alex Leta Alarcón, donde empezamos a enrolar pacientes en marzo del año 215, como dije anteriormente, un single trial. Terminamos el estudio este año. Aquí está nuestro papel que fue publicado en JAMA. Lo llamamos el Neurobiotics Trial, y básicamente muestra que la importancia, ¿no es cierto?, del delirio postoperatorio en adultos es muy costoso, no solo en dinero, pero también así como también en tiempo de vida, y que todos aquellos factores que pueden impactar el delirio postoperatorio aumenta el riesgo de estos pacientes, así como también trabajar en la reserva de estos pacientes puede tener un interés vital. O sea que el objetivo que teníamos era ver si podíamos prehabilitar un concepto nuevo, ¿no es cierto?, en ese tiempo, cognitivamente, que es el segundo concepto nuevo, que para reducir la incidencia de delirio postoperatorio entre personas adultas. La intervención, ¿no es cierto?, la conclusión que encontramos fue que bajó el riesgo de delirio, o sea, número uno, baja el riesgo de delirio, en los pacientes que hicieron estos ejercicios y que hicieron estos ejercicios de manera compliant, de manera bien. También encontramos que el tiempo, la dosis, si uno quisiera llamarlo de esa manera, de los ejercicios, de intervención de ejercicios, tiene una relación directa en cómo esos pacientes andaban y cómo bajaba el riesgo de delirio. Como dije anteriormente, miramos delirio porque el porcentaje de delirio es más alto que cambios cognitivos tardíos, y por lo tanto estadísticamente lo hace más lógico de hacerlo de esta manera, y lo hicimos en pacientes que eran no cardíacos y no cirugía neurológica. Básicamente el objetivo secundario era de seguir a estos pacientes a 7 días, delirio, 30 en 90 días, POCD, y examinar el efecto de este entrenamiento cognitivo, de este ejercicio cognitivo, para ver la calidad de recobro. O sea que estos estudios normalmente se miran diferentes domains. En el caso nuestro miramos a cognición, fisiología, nocicepción, emoción y sobre todo actividades diarias, así como también la perspectiva del paciente overall. Usamos esta plataforma, Lumosity, porque nos da la habilidad de seguir a esos pacientes de manera más fácil. Lo que hacíamos, le dábamos un iPad a los pacientes y ellos hacían 5 juegos, y el software de Lumosity nos dejaba seguir a esos pacientes, ¿no es cierto? Michelle slide I took it porque me gustó, que dices, there's that app for that. El inclusion criteria eran
pacientes de 60 años o más grandes, y la no cardíaca, no cirugía, y los pacientes estaban en el hospital 72 horas. Los exclusion criteria, como uno se imagina, era que haya tenido un anestésico general dentro de 6 meses, un score MMSI que era muy bajo, depresión o disorders psiquiátricos, así como también pacientes que eran muy enfermos, como NSA-4. Aquí tenemos un poco una tabla donde empieza a mostrar los demographics, así como también los tipos de test que hacíamos y cuándo hacíamos eso espacialmente, lo cual debido a tiempo, y no voy a tener tiempo de dar más detalles. O sea que, como consensos, lo que sabíamos era que la cognición de línea de base puede ser evaluada, eso lo sabemos, de manera simple. Y los pacientes que tienen factor de riesgo también pueden ser, ¿no es cierto?, incluidos. ¿Cómo hacerlo? Ese es un distinto problema, porque a veces no es práctico, no es apropiado de hacerlo por assessment que son muy largos. O sea que claramente debemos individualizar qué tipo de test serían apropiados, cuáles de esos test pueden ser suficientemente simples para que se puedan hacer sin mayor overload, ¿no es cierto?, al sistema, así como también logística, etc. Now, aquí tenemos los test que nosotros usamos en este específico papel, como verán, son Mini Cognition Test, MoCA, MMSI, etcétera. Como dije anteriormente, no vamos a tener tiempo, pero vamos a tener alguna oportunidad donde nos podemos juntar y poder hablar de cuáles son los diferentes domains, así como también los beneficios de utilizar. Vimos 700 pacientes, la mitad no participó y la mitad fue a través del screening, 54 fueron excluidos y al final terminamos con 124 y 126 pacientes en cada grupo. Como verán aquí, las características de baseline son muy parecidas, no hay ningún tipo de diferencia estadística, así como también la característica y la incidencia, el riesgo de incidencia relativo de delirio en esos pacientes. Por tanto, creo que los grupos fueron individuales de manera muy similar. Aquí la tabla en la izquierda muestra que la distribución de los juegos y el tiempo, como verán, es bastante similar al principio, entre 0 y 2, cuando se jugaba más, pero después los pacientes jugaron un poco menos al final. Y la tabla de la derecha muestra dónde y cuándo en esos pacientes el delirio ocurre. Como verán aquí muy claramente, entre el día 1 y el día 5 es donde nuestros pacientes sufren más delirios, que es básicamente datos muy claros. La conclusión es que nuestro ejercicio de intervención resultó en una disminución de la incidencia de delirio en los pacientes que jugaron por un cierto periodo de tiempo mínimo. La actividad ideal, el tiempo, la dosis, o sea, la cantidad de juegos que hicieron, también necesitarían de ser estudiados further, porque, por ejemplo, lo que encontramos es que no solo que tiene un impacto positivo, pero aquellos que tenían un sistema más estandarizado, que hicieron más horas, que fueron más responsables, esos pacientes tuvieron menos delirio que los pacientes que no tuvieron. Les muestro dos estudios que se están haciendo en el misma área. Este es de Beth Israel Deaconess Medical Center, donde habla de un estudio muy similar al nuestro, que es la previsión de declinación en el estado postoperativo temprano. Y lo que ellos miran aquí es un grupo que tiene ejercicios de 15 minutos que ellos hacen diariamente. Ese papel fue publicado en Anesthesia and Analgesia hace unos meses, y básicamente lo que muestra
es que es un estudio que se llama feasibility, o sea, es posible de hacerlo. Lo que muestra es que sí, es posible, los pacientes lo hacen y que hay una indicación de que pueda cambiar las curvas cognitivas. Este estudio de la Universidad de Michigan también muestra algo muy similar. Es un estudio piloto. Van a usar una plataforma que es diferente, que se llama el Brain HQ. Empezó en abril de 2017 y creo que el estudio se terminó en marzo de este año, pero miré en NHICS y no hay resultados puestos todavía. O sea que para terminar, la protección del cerebro es muy importante. La protección del cerebro más allá de la sala de operaciones es muy importante. Como sabemos, aquí puse el consensus statement que Anesthesia Analgesia publicó hace unos meses, de que hay ciertas cosas que podemos hacer para mejorar el outcome de nuestro paciente y minimizar el delirio, como por ejemplo, ellos recomiendan minimizar las benzodiazepinas, los corticosteroides, meperidina, los H2 y todas aquellas drogas que tengan un efecto anticolinérgico. Sabemos bien que la formación de nueva memoria es una vía colinérgica, por lo tanto, si impactamos esa vía va a tener un impacto. Así como también hay esfuerzos en titular el anestésico, lo que llamamos la profundidad anestésica, evitar hipotensión, así como también hipoperfusión, etc. Y creo que en el futuro, precondicionamiento, neurogenesis, genetic testing, creo que van a ser parte de nuestro armamentario. Como dije, prehabilitación puede que sea una herramienta importante y más específicamente prehabilitación cerebral quizás sea parte de nuestro futuro cercano. Muchísimas gracias.